sus características más importantes y los métodos necesarios para el trabajo de investigación. En la segunda de las clases trabajaremos el problema de la historia de la ciencia y los métodos necesarios para el trabajo de investigación. Esta iniciativa es producto de un trabajo en conjunto con todas las asignaturas de primer año de la carrera de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, junto con SAEPA. Le damos a todos la bienvenida y esperemos despertar en ustedes el amor por el conocimiento. Tal como lo habíamos indicado en el video de presentación, esta clase versa sobre el tema de la ciencia, la definición de la ciencia, cuáles son los caracteres principales de la ciencia, cómo podemos clasificar a la ciencia y qué otro tipo de conocimiento permite aprender la realidad. En términos generales, la ciencia es un conocimiento que debe ser probado metódicamente. Con lo cual acá ya estamos abordando dos temas importantes, el tema de la prueba y el tema del método. A medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a ir viendo cuál es el significado de cada una de estas dos palabras, digamos, que son tan importantes para el tema de la ciencia. Ahora, también podemos entender qué es la ciencia según distintos criterios. O sea, puede ser el criterio histórico, sobre la base de distintos, teniendo en cuenta el tiempo, sobre la base de distintos modelos epocales. Podemos clasificar a la ciencia sobre la base del método que utiliza. Y también, digamos, según un criterio ontológico, desde este punto de vista ya nos estamos acercando mucho más a la filosofía que a la ciencia, porque estamos trabajando la problemática del ser. Ahora, un punto importante para trabajar aquí en esta cápsula es la consideración desde el punto de vista del tiempo o desde el punto de vista histórico. Bueno, acá vamos a apoyarnos en dos momentos fundacionales para la historia de la ciencia. El momento de la antigüedad clásica, cuando allí observamos cómo los griegos abordaban el problema del conocimiento. Básicamente para ellos hacer ciencia era apoyarse en un método fundamental, que es el método de la demostración lógica deductiva, lo cual se entiende porque en este momento, por primera vez, hay una concepción, digamos, de la racionalidad, del conocimiento, que va, digamos, de acuerdo con las ciencias consideradas como un conocimiento superior en esta época, que son la matemática y la lógica. Ambas ciencias toman como objeto signos vacíos, trabajan con números, con símbolos. Ahora, como dijimos recién, la demostración lógico-deductiva es el medio de prueba fundamental para las ciencias del mundo griego, y el medio de prueba es conocido como demostración, en tanto y en cuanto estamos probando un conocimiento desde el punto de vista afirmativo. Pero si la prueba es por el absurdo, entonces allí decimos que se prueba por negación. En oposición a los griegos, los modernos, cuando nosotros decimos los griegos estamos pensando siglo V a.C., cuando decimos los modernos, siglo XV después de Cristo, los modernos en cambio consideraron a las ciencias físico-matemáticas como el modelo de ciencia. Y para ellos, la metodología fundamental es la metodología empírico-experimental,
bueno, que va de acuerdo, digamos, ¿no es cierto?, con la física como la ciencia madre, y la física o la química, por mencionar alguna otra ciencia epocal, ya no van a trabajar con objetos vacíos como las ciencias formales, que trabajaban, como decíamos hoy, con números o con signos o con símbolos, sino que aquí las ciencias físico-naturales van a trabajar con fenómenos de la naturaleza o con hechos de la realidad. Ahora, el conocimiento de los modernos se va a orientar hacia una metodología inductiva, pero también tiene dos momentos, como veíamos en el caso anterior. Si la validación se denomina validación si este método de prueba va, digamos, por el ámbito de lo positivo. Ahora, lo llamamos disvalidación en el supuesto caso que estemos negando el conocimiento que estamos observando. ¿Qué quiere decir disvalidación o negar una ley? Esto sería refutar un conocimiento que en términos generales y hasta ese momento se lo había considerado como un conocimiento válido. Este modelo de ciencia, el modelo de ciencias físico-naturales, es el modelo de ciencia, digamos, que es el que usamos en la actualidad y que nos permite encontrar ciertas características para este conocimiento y nos sirve para definir a la ciencia como un conocimiento sistemático, coherente, metódico, comprobado lógica y empíricamente. Es un conocimiento que describe, es un conocimiento que explica, que predice, que tiende a la crítica, que es analítico y además tiende a la objetividad. Estas son características propias de las ciencias fácticas que, como decíamos recién, se apoyan en el método inductivo. Pero también hay que tener en cuenta el papel fundamental que juega la estadística en el ámbito, digamos, del descubrimiento de los conocimientos, sobre todo para el caso, digamos, de las ciencias sociales, sobre todo las ciencias sociales en su proceso de constitución positivista, pero también, digamos, las ciencias naturales usan a la estadística. ¿Por qué decimos que la ciencia es un conocimiento sistemático? La palabra sistemático deviene de sistema, que es un conjunto ordenado e interrelacionado de partes que ejercen influencia entre sí. La idea de un sistema es que tiene que tener un orden y que en el caso que una de esas partes muestre su disvalor o su no pertinencia, siempre aparecerán las otras partes, digamos, como para ocupar ese lugar y solucionar el problema que se pueda presentar. En términos generales, porque, digamos, la ciencia es el gran registro y un sistema sería la teoría. La teoría es la visión, o sea, la parte de la ciencia que estudia un tema determinado. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, nosotros, por ejemplo, en el caso específicamente de, vamos a tomar la sociología, por ejemplo, o podemos tomar la economía, entonces nos encontramos con por ejemplo, con la economía clásica, con la economía neoclásica. Entonces son distintas visiones, conceptualizaciones, pero que estudian una misma realidad dentro de ese gran registro, o sea, totalidad que es la ciencia. ¿Por qué decimos que la ciencia es un conocimiento que tiene que ser coherente?
Porque la ciencia no acepta el principio de contradicción. Todas las premisas que forman parte de este sistema o de esta teoría no solo tienen que estar interrelacionadas entre sí, sino que deben concatenarse, y la última premisa, la premisa mayor, no solo debe englobar a todas las premisas menores, sino que además no debe contradecirlas. Esta es la característica fundamental, o sea, el principio de no contradicción. El hecho de que la ciencia sea un conocimiento metódico es algo fundamental. ¿Por qué? El método, ¿saben? Yo siempre les digo, el método es la guía que le va indicando al investigador si está en el camino correcto o no. Es lo que te va demarcando si estás dentro del trabajo de la ciencia o si no lo estás. Método significa camino hacia. Entonces el método son los pasos necesarios para llegar al conocimiento científico, es decir, para alcanzar la verdad. Bueno, en el caso de la inducción, que es la metodología de las ciencias experimental moderna, bueno, aquí, digamos, el conocimiento se va construyendo desde las observaciones particulares hasta la elaboración de una ley universal. Bueno, estos hechos, una vez observados, se traducen en una ley general, llamado enunciado universal o ley científica, que la ley científica actúa algo así como es un principio de autoridad. ¿Por qué? Porque se supone, digamos, que una vez que se acepte que un conocimiento es verdadero, cosa que ocurre con el trabajo intersubjetivo de la comunidad científica, entonces esa ley es válida para todos. Por eso se convierte en un principio de autoridad. Se puede... ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿qué valor en el tiempo tiene una ley científica? Bueno, hasta que aparezca una nueva ley que refuta el valor o la verdad que sostiene esa ley. Decíamos hoy que la ciencia es un conocimiento que describe, explica y predice. Bueno, describir, ustedes ya saben lo que es la descripción porque, bueno, practican, digamos, este trabajo desde que son escolares. Describir es dar las notas esenciales sobre un fenómeno X, independientemente de los valores a los que uno adhiere o de sus gustos o preferencias. Explicar es encontrar las causas o los motivos que dieron lugar a ese fenómeno y tener en claro que cada causa tendrá su propio efecto, siendo la causa anterior al efecto. Es decir, entre causa y efecto hay una relación obligatoria o de necesidad. Esto es muy importante en el tema de la ciencia. Y la tercera característica que va conectada con estas dos es el tema de la predicción. Es decir antes lo que va a suceder. El conocimiento de lo que pasó, el conocimiento de lo que está pasando, me permite anticipar lo por venir. Esto no es meramente una cuestión, digamos, de características, porque esto tiene consecuencias enormes para la vida social. ¿Por qué motivos? Porque si yo tengo la capacidad de anticipar lo que vendrá, tengo una herramienta de control enorme en mis manos. Entonces, por eso la predicción es un dato fundamental que no se entiende sin la explicación y la descripción. Bueno,
decíamos al principio que es un conocimiento lógica y empíricamente verificable, obviamente, una teoría no es una mera visión de la realidad, porque si no eso sería un conocimiento especulativo, sino que una teoría tiene que estar corroborada con la realidad, como decimos nosotros, verificada, si nos apoyamos, digamos, en el positivismo, o corroborada si aceptamos la posición popperiana del método hipotético deductivo de contrastación. El tema de la tendencia a la crítica. La razón de ser de la ciencia es someter todo a duda, cuestionar, problematizar, pero no en el sentido de destrucción, sino en el sentido, digamos, de llegar a un conocimiento que sea mejor. Entonces, cuando el científico se sienta, digamos, sobre su computadora y empieza a hacer un trabajo de investigación, la primera pregunta que seguramente se va a hacer, lo que existe hoy por hoy en el ámbito del conocimiento que estoy abordando, ¿es realmente ciencia o no lo es? Eso es criticar, ¿entienden? Es poner en duda, problematizar. Esto es fundamental, porque las teorías científicas están permanentemente sujetas a revisión. Porque si no aceptamos esta idea de la revisión permanente, estamos diciendo que una teoría es verdadera hoy y lo será por siempre. Y eso es imposible porque una teoría es un producto social y las sociedades cambian. Entonces, obviamente que también cambia la ciencia. Bueno, el conocimiento es progresivo porque siempre se construye sobre un conocimiento anterior. Puede ser, digamos, apoyándose en un conocimiento anterior o en contra de un conocimiento anterior. Pero siempre la ciencia va acumulando y va superando, tratando, digamos, de detectar errores y superar los obstáculos que se presentan. Bueno, la ciencia es análisis y es síntesis. Es descomponer todo lo que se observa a mano, eso es el análisis, para después recomponerlo de una forma diferente, sintetizar. Cuando ustedes trabajan en su casa, cuando están estudiando, ustedes permanentemente están haciendo análisis y síntesis. El tema de la ley, que tiene que ver con la normalidad en la ciencia, ya lo trabajábamos recién, cuando les decía que el descubrimiento de las leyes, digamos, creo que fue uno de los aspectos más valiosos de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque la ley es un producto humano. Hasta ese momento lo que se consideraba ley era o una verdad revelada o un conocimiento aportado por la filosofía. ¿Qué quiere decir que un conocimiento sea objetivo? Que pretende, digamos, excluir la interpretación o la valoración personal en el momento de construir ciencia. Esto es muy, muy importante. El sujeto epistémico debe dejar de lado sus gustos, sus necesidades, sus preferencias. ¿Para qué? Para orientarse hacia un conocimiento que pueda servir como una medida universal, como un patrón de carácter universal. Bueno, finalmente, ¿qué decimos? Que la ciencia es social y general porque la ciencia no se construye en el vacío. La ciencia como el pensamiento están socialmente construidos. Los científicos no son ángeles que bajan, sino que son productos de todos nosotros. Y general porque un conocimiento se aplica a todos los casos de base similar, pongamos por caso una vacuna, y además hay un dato que es importante, que la ciencia requiere el uso de un lenguaje pertinente
y además es un conocimiento que debe ser comunicable, porque cualquiera de ustedes que descubra la gran teoría, si no lo comunica, si no lo hace ver, si no lo publica, ese conocimiento es como si no existiera. El punto número 2 tiene que ver con la clasificación de las ciencias. Bueno, cada vez que hablamos de criterios de clasificación, ustedes tengan en cuenta que hay alguien por encima de nosotros que dice esto es así y esto es así. Acá vamos a hablar de dos grandes modelos de ciencia, pero no son los únicos. Hay muchísimos más. Y estos son convenciones que se adoptan y después uno, digamos, los usos y costumbres hace que uno siga manejándose con esos modelos. Entonces, acá vamos a hablar de las ciencias formales y de las ciencias fácticas. Pero vamos a hacer una pequeñísima aclaración porque en la clase número 2 ustedes van a volver sobre este tema de una manera muchísimo más abarcativa. Entonces, como decíamos al principio, ciencias formales, término que proviene del griego, morfé, que significa forma, son las ciencias del modelo griego, la lógica, la matemática, se apoyan en la demostración y básicamente, digamos, siguen la línea de la deducción como metodología. En cambio, las ciencias fácticas son las ciencias modernas, deben su nombre a la noción de factum, que significa fenómeno, y un fenómeno es algo que acontece, que está en la realidad. Fácticas son las ciencias físicas y las ciencias formales. Las ciencias físicas tienen como objeto la realidad natural y las ciencias sociales tienen como objeto la realidad social. Bueno, ahora acá hacemos una pequeña digresión, que por ahí, digamos, hasta es anecdótica. Mario Bunge, que es uno de los epistemólogos más importantes que dio Argentina, pero que desarrolla toda su carrera en Canadá, dice que habría que agregar un nuevo concepto, que es el de las ciencias socionaturales o biosociales, que son las ciencias que están entre las naturales y las sociales, como por ejemplo la lingüística, la geografía, la demografía, la bioeconomía. Bueno, un dato, pero clasificaciones de ciencias van a encontrar muchísimos. Es más, en el apunte que nosotros les dejamos para trabajar estos temas, ustedes van a ver otras clasificaciones. Cualquier duda que tengan con respecto al tema, por supuesto que nos lo consultan. Vamos a pasar directamente a los tipos de conocimiento. Conocer es aprender la realidad. Entonces, la ciencia o el conocimiento científico es una de las maneras de aprender la realidad, pero no es la única manera. Hay muchas otras maneras de hacerlo. Bueno, y acá otra vez nos vamos al mundo clásico, al mundo de los griegos, donde los sofistas tenían una posición con respecto a la relación entre el conocimiento y la verdad, pero digamos que nosotros más bien nos apoyamos en la posición de Platón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Platón? Bueno, la verdad en ciencia debe estructurar el poder y no al revés, porque si no estamos ante la posibilidad, digamos, que si el poder estructura la verdad puede ser una falsa verdad, como le llamamos hoy por hoy, fake news. Sócrates zanjó este dilema. Bueno, Sócrates no ha dejado nada escrito, pero es muy importante la metodología que él implementó para tratar de que sus discípulos entendieran
en qué consiste el acto de conocer. Vamos a ir a otros modos de conocimiento, entonces. Bueno, la ciencia experimental moderna es una ciencia, digamos, que deriva del... Podemos decir que el momento fundacional de esta ciencia es el Renacimiento italiano, que después se extiende, digamos, a toda Europa. Y la característica fundamental, digamos, de esta ciencia es la experimentación como método de prueba, como lo decíamos hoy. Bueno, esta comprobación específicamente, digamos, se la debemos a Galileo Galilei, quien mediante el uso, digamos, quien le da uso científico a un instrumento óptico, que es el telescopio, para comprobar algo, digamos, que estaba en discusión en el campo de la ciencia en este momento, que es la organización del sistema planetario. Bueno, mediante el uso científico del telescopio, lo que hace Galileo Galilei es derribar una idea fuerza en ese momento, que sostenía la conformación geocéntrica del universo, para orientarse a la posición opuesta, pero que ya, digamos, es una posición que ya en la antigüedad clásica también se había considerado, que es la idea, digamos, de la conformación heliocéntrica del universo. O sea, el sistema planetario se conforma, digamos, con una serie de planetas que giran alrededor del Sol, que actúa como centro, en un doble movimiento de rotación y traslación. Ahora, para esta comprobación empírica, y volvemos a lo que hablábamos hoy, acá, además, digamos, de legitimarnos en la figura de Galileo Galilei, nos apoyamos en Francis Bacon, digamos, que es el fundador de la inducción como metodología en el sentido moderno. Esto lo escribe en su obra Organum, en la cual rechaza la inducción aristotélica por considerarla incompleta, y él crea toda una serie de pasos que son fundamentales para la inducción moderna. Ahora, ¿por qué le llama a su obra Novum Organum? Bueno, digamos, en reemplazo de la obra aristotélica que se llama Organum. Organum es el recto pensar. Entonces, para Bacon, el nuevo recto pensar es su inducción metodológica, que se apoya en la observación de enunciados particulares para la confección de la ley universal. Entonces, esto es la ciencia moderna. La experimentación mediante la utilización de la tecnología y la inducción como metodología, cuyo fundador es Bacon. Bueno, el método experimental se apoya en la idea que hay que observar la realidad para construir teoría, que la mera teoría no puede ser base fundamental del conocimiento, sino que hay que observar la realidad que se tiene a mano y después construir teoría. Bueno, ya vamos a ver cómo después esto cambia sustantivamente a mediados del siglo XX. Bueno, otros tipos de conocimiento. Bueno, uno es el conocimiento filosófico. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una forma especulativa de aprender la realidad, que va a estudiar al ser, pero utilizando el método del libre pensar. Esto es realmente muy, muy importante, porque es la idea de que quien está estudiando el cosmos, porque eso es la filosofía, es,
por eso es especulativo, pues no tiene idea de transformar, sino que es una idea de conocer. Acá, digamos, la persona que conoce, llamado sujeto epistémico, es un animal racional. Es decir, esto es lo que pasa con la aparición de la filosofía en el mundo griego. El ideal de racionalidad comienza a hacerse muy fuerte y las explicaciones de la vida cotidiana tienden a alejarse de algún cuento o de alguna opinión para intentar una fundamentación mucho más intelectual, mucho más reflexiva. Y esa es la idea de racionalidad que fundan los griegos y que después los modernos la van a ampliar. Si hablamos de conocimiento, de filosofía, por supuesto que no podemos dejar de lado la duda metódica, porque la duda es la base de todo conocimiento, o la famosa frase socrática que decía, la única certeza que tengo es la conciencia de mi propia ignorancia. Y eso es lo que él hacía con sus discípulos. Practicaba el método de la mayéutica tratando de hacerles entender a través de preguntas que él le iba haciendo para que las respuestas de los discípulos sean también preguntas que se hicieran a sí mismos y en esas preguntas reconocer su propia ignorancia. Esto es maravilloso si lo pudiéramos utilizar todo el tiempo porque nos derriba la idea de que todo lo sabemos o que todo lo podemos, ¿no es cierto? Porque se funda en la incertidumbre, digamos, no en la idea de que todo es cierto. Otra forma, digamos, de conocimiento es el conocimiento religioso. El término religión viene del latino religare, que refiere a recomponer la relación entre Dios y el hombre. Ahora, generalmente cuando uno habla de religión, también enseguida está usando el término teología. Bueno, a diferencia del término religión, la teología es el tipo de conocimiento que se ocupa de Dios como objeto. ¿Entienden? La religión alude al vínculo entre los fieles y su Dios. Y la teología es el tipo de conocimiento que estudia este vínculo. Teos significa Dios y logia o logía, discurso o conocimiento. Hay muchísimas formas, digamos, de religión, pero me parece que es importante esto. En términos generales, las teologías se apoyan en el dogma. ¿Qué es el dogma? Es un cuerpo de conocimientos que no se puede someter a discusión. Es una diferencia fundamental con el conocimiento científico. Muy importante fue, durante todo el mundo medieval, la teología cristiana, sostenida por Santo Tomás, por San Agustín y Santo Tomás, que consideraban que si alguna situación de la realidad presentaba alguna contradicción entre lo que, por ejemplo, sostenía la ciencia o la filosofía y lo que sostenía la teología, siempre se le debía otorgar primacía a la verdad revelada. Siempre el equivocado es el hombre y nunca Dios. Esto fue así durante todo el medioevo. Otro tipo de conocimiento es la mitología. La mitología expresa el conocimiento del cosmos, del Olimpo, en tanto morada de los dioses. ¿Qué es un mito? Un mito es un conocimiento que se va transmitiendo sin ningún tipo de fundamentación, pero tiene una fuerza tan enorme, es un relato tan contundente que se lo toma como cierto. O sea, a veces es difícil someter a discusión su veracidad. Por ejemplo, en el Renacimiento, la gente no aceptaba estas nuevas verdades de la ciencia,
que sostenían, digamos, que la Tierra no era un planeta inmóvil, sino un planeta móvil. Entonces la gente decía, ¿cómo vamos a permanecer firmes en un planeta que se mueve? ¿Entienden? Entonces el mito es un relato, pero claro, la mitología fue enorme y fabulosa y enriquecedora durante todo el mundo griego. Siempre aconsejo leer alguno de estos relatos, pero tengan en cuenta que no tiene fundamentación teórica. De lo último que falta para completar esta primera parte es el conocimiento vulgar, o también llamado conocimiento popular, o el conocimiento de sentido común, que es la opinión. La opinión siempre piensa mal. La opinión es un conocimiento sensible, es un conocimiento de la apariencia, es el conocimiento de lo cotidiano y sin el cual no se puede vivir. Tiene que ver con nuestro mundo de todos los días. Ahora, no es, por supuesto, un conocimiento, no es una fuente válida de conocimiento, pero sí súper necesario. Si no tenemos la opinión, no podemos relacionarnos con el otro. Por eso nosotros decimos acá que la fuente de conocimiento de la opinión es la experiencia de la vida, que tenemos todos nosotros por el hecho de vivir nuestras vidas. En el mundo griego había una distinción importante entre doxa y episteme, siendo la doxa este conocimiento vulgar y la episteme el conocimiento certero. Esto es muy, muy importante. Hoy por hoy podríamos decir que la doxa es el conocimiento del sentido común u opinión, y la episteme es la ciencia, en tanto modo de conocimiento, digamos, que se acerca a la verdad o por lo menos a la certeza. En términos generales, hemos llegado, digamos, a expresar algunas cuestiones fundamentales del tema de la ciencia, tal como lo presentábamos en el índice al comienzo de la clase. Así que esperemos que les haya servido de ayuda y cualquier cosa, estamos todos los profesores de Introducción a las Ciencias Sociales al servicio de ustedes para canalizar las dudas que sean necesarias. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia en escucharme.